la pregunta que quizás muchos nos hacemos hoy. ¿Cómo sobrevivir en un mundo que está patas arriba? Como decía ayer en 3 de mayo. Un mundo que está patas arriba, una sociedad que está patas arriba, donde el ser humano espera que venga otro país que nos dé esperanza, donde el ser humano espera que un hombre se levante y brinde esperanza, que brinde seguridad, pero eso sucederá sí, un día. Habrá un hombre llamado el Anticristo que brindará esperanza a un pueblo por 7 años, y en esos 7 años, en 3 años y medio dará paz, y en 3 años y medio siguientes dará guerra. Pero en el tiempo nuestro, en el tiempo que la iglesia está aquí en la tierra, el único que puede brindar esperanza es Cristo Jesús. Y esto me llama la atención porque yo quiero preguntarles a ustedes algo para terminar con esta introducción tan extensa. ¿Padece nuestro país crisis económica y el mundo? Sí. ¿Padece el mundo y nuestros pueblos, la humanidad, Europa y los otros países, Sudamérica, Venezuela, el Guayabo? ¿Están sufriendo los padres con la rebeldía de sus hijos? Sí, claro que sí. ¿Pero enfrentamos los cristianos evangélicos burlas cada día por nuestra fe? Sí, también las enfrentamos. Entonces, ¿cómo crecer cuando la vida te aplaza? ¿Cómo crecer? ¿Sabe? Hace un poco más de 2000 años atrás, el apóstol Pedro afrontaba algo peor. Lo que leía en su palabra nos lleva a que habían herejes burlándose del regreso de Jesús, creyentes confundidos, persecución romana, y es en ese contexto del dolor que Pedro cierra esta segunda carta en el 55 después de Cristo. Pedro cierra esta carta con un grito final: antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y fíjese, Pedro no dice aguanta más, o sí dice eso. Pedro no está diciendo allí, hermano, aguanta. Hermano, tenga esperanza. Hermano, haga esto. Hermano, haga aquello. ¿Dice eso allí? No. Pedro está diciendo que creced. 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 Creced en todo. En todo. ¿Sabes por qué? Porque el crecimiento no es para tiempos buenos. El crecimiento es para tiempos donde todo se derrumba. Crecer cuando vas a la nevera y la abres y está full, eso es bien. Cuando vas al colchón y abres donde guarda el dinero, si lo guardas en el colchón, o en el lugar donde lo guardes, si abres y hay dinero, eso está bien. Creer en Cristo en ese tiempo es muy bueno. En el páramo decimos los chinitos, ver los chinitos o ver los niños que están bien, que están sanos, que tienen zapaticos, que tienen su ropa, que tienen su abrigo. Eso está muy bien. Pero qué difícil es crecer cuando voy a la nevera y solo aparece la represa, agua y luz. Cuando voy al colchón y solamente el colchón, no hay nada. Cuando voy a pedir ayuda y no hay nada. Eso es muy difícil crecer. Pero el Señor nos llama a crecer, no en tiempos buenos, sino en tiempos cuando todo se derrumba. Y basado en eso, Iglesia de Dios con nosotros, en esta mañana, necesitamos ver 4 áreas, o 3 áreas, mejor dicho, específicas, donde debemos crecer según el texto. Pedro nos reta en esta mañana a hacerlo. Y en primer lugar, quiero que veamos qué es crecer. El verbo, vamos a mantenernos allí en el versículo 18, dice, antes bien, antes de todas estas cosas, creced. Y el verbo en su infinitivo no aparece allí como tal, sino aparece como un imperativo, aparece como una orden, como un mandato. Y está diciendo, creced, creced. ¿Nota la D al final? Imperativo, orden, mandato. No hay opción. Crees en mí, dijo el Señor, porque para el que cree todo le es posible. Pero ¿cómo crecer cuando el médico acaba de decir que tiene una metástasis su mamá y está muriéndose? ¿Cómo creer en un Dios de milagros cuando vas y te dicen está arruinado?
Cuando te llega el cobrador de la casa, cuando te llega el cobro del alquiler y no tienes, cuando te están diciendo, agarra a tus muchachitos y tus chirilis y se va. ¿Cómo crecer, mujer, cuando ese esposo borracho vive golpeándote? ¿Cómo? ¿Cómo crecer en medio de un hijo rebelde? ¿Cómo crecer con una guerra con los hermanos, con el vecino? ¿Cómo crecer? Y Pedro está diciendo allí, creced en todo. No hay opción. Creced en todo. Es necesario. Y fíjense que la palabra, el verbo crecer, proviene del griego ausano, no gusano, ausano, que significa aumentar, crecer o desarrollarse, indicando una madurez espiritual activa y continua en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Es un imperativo presente. Lo que implica un mandato de crecimiento constante y progresivo, no una meta final alcanzada. Cuando Pedro está diciendo tienes que crecer, tienes que crecer. Tienes que crecer. Hace 14 años, hace 16 años cuando llegué aquí, 14 años desde hace que me fui, han pasado y no ha crecido el local. Pero sí creció el cielo raso porque estaba bajito, sí creció esta tarima porque era más pequeña. Y eso lo puedo ver, lo puedo notar. Y en los 14 años que no nos hemos visto, ¿usted creció? ¿Creció usted espiritualmente? Vuelvo a repetir, pesaba 58, ahora crecí hacia adelante, hacia los lados. Me fui siendo un muchacho de 25, llegué siendo un muchacho de 40, un muchachito, con una esposa y una hija. Eso se llama crecer. Y el que no crece en la vida se estanca, se muere. En el llano se utiliza una palabra que es sute, para decir a una persona o a alguien que quedó pequeño y no creció. Este es sute, se dice, porque no creció, está pasmado. Y sabe, es impresionante que hay cristianos que tienen 20, 30 o más años en el evangelio y siguen siendo sutes, pasmados, nunca crecieron. ¿Porque no tiene poder la palabra? No, porque no quisieron crecer. No quisieron crecer. Algo los ata. No todo el tiempo es pecado. Quizás una raíz de amargura. Quizás se molestó con el pastor, quizás se molestó con el líder, quizás se molestó con el hermano y nunca quiso sacar esa raíz. A pesar de que el escritor de los Hebreos dice, tenga cuidado y no vaya a ser que brote una raíz de amargura o se estorbe en la gracia, en el crecimiento, en el conocimiento de su palabra. Y esto es impresionante, hermanos. Pero Pedro está diciendo, para el cristiano crecer no es una opción. Y eso es lo que quiero decirte en esta mañana. No es una opción. Quizás pasen 15 años más para que yo vuelva a regresar acá. Quizás pasen 20, 30 años. No sé cuándo nos volveremos a ver. Pero lo que sí quiero es, si algún día nos volvemos a ver aquí, en el cielo nos veremos por la eternidad, pero si nos volvemos a ver aquí, yo quisiera verte que creciste, que avanzaste, que no eres el mismo. Porque yo no conozco su vida espiritual. Yo no conozco cuánto oras, cuánto lees la Biblia, pero no puedes crecer si no hay cercanía con Dios. Y Pedro está diciendo entonces, para el cristiano crecer no es una opción, es un deber, una obligación. Y Pablo lo respalda. Ese capítulo 1, versículo 10, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿En qué? Todo, diga todo. Usted debe agradar al Señor en todo. Y ese agradar al Señor en todo tiene que ver con llevar fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Agradando al Señor en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y yo quiero ilustrar esto y decir lo segundo de esta forma. Si no fuese pastor, estoy totalmente seguro lo que sería. Sería médico, porque amo la medicina. Pero por la gracia de Dios me llamó al ministerio y me tiene allí.
Y espero que cuando venga me encuentre haciendo lo que me llamó a hacer. Y el día que deje de hacerlo, he pedido a Él que me quite de este mundo, que me saque de aquí y me lleve a su presencia eterna. Porque el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, lo puedo ilustrar esto del crecer con la anatomía humana, con la morfología humana, con ese hecho del ser de nuestras vidas. Y mientras leía detalladamente qué necesita el cuerpo humano para crecer sano y fuerte, y necesita, en primer lugar, una nutrición balanceada y equilibrada. Eso es lo que necesita. Una nutrición, una alimentación balanceada y equilibrada. Y se le anexa el ejercicio físico, el deporte, el caminar, el correr, el buscar hacer un deporte. Pero si nos vamos del contexto médico, para cuando hay deficiencias diagnosticadas, cuando el chamo no crece, sino que está pasmado, entonces médicamente se le añade por vía oral o por parte inyectable la vitamina A, la vitamina B, la vitamina C, B1, B12, zinc, cualquiera de ellas. Pero cuando ya hay algo crónico, que el chamo ya tiene 12, 15 años, entonces se inyecta a la persona, inmediatamente a aquel pequeño se le inyecta somatropina. ¿Qué es la somatropina? Una hormona de crecimiento, para que él dispare bajo prescripción médica y pueda empezar a crecer. Y esto me llama la atención, porque cuando voy a la Biblia tiene vitamina A, B, C, D, E, todo. Todo lo que usted necesita para crecer espiritualmente está aquí. No necesitas más. 66 libros, 39 y 27. Tanto así que el escritor de Hebreos en el capítulo 1 dice que Dios, habiendo hablado en otros tiempos por medio de los profetas, ahora nos habla por medio de su bendita palabra. Y Pedro dijo, tenemos la palabra profética más. Y no solo eso, la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar y obedecer, ¿qué? ¿Quieres criar hijos obedientes? Aquí está. ¿Quiere que su esposo borracho se convierta? Aquí está. Dé testimonio de lo que usted creyó, mujer. Aquí está todo lo que usted necesita saber. Está aquí. Ya Dios lo reveló, ya Dios lo mostró. Ahí está. Para que usted pueda crecer en todo. Entonces, de tal manera que el crecimiento del cristiano no es un cambio de esencia, sino que es un cambio en lo que la persona recibe en el momento de su salvación. Lo primero, crecer. Pero Pedro no dice solamente crecer, sino que el texto dice crecer ¿en qué? En primer lugar, en la gracia. Y cuando hablamos de gracia, los cristianos tenemos que entender un poquito de la morfología, de la morfosintaxis del texto del griego y poder entender en su original qué significa, porque la parte de gracia allí significa muchas cosas. Cuando escuchamos gracia es cuando le decimos a una persona, estamos agradecidos por lo que hiciste por mí. O cuando hablamos de gracia estamos hablando del regalo de la salvación. Pero Pedro aquí no está hablando solo del regalo de salvación. Pedro no emplea aquí el término gracia del griego, sino que está diciendo la gracia no es el favor inmerecido con que Dios nos salvó, sino el poder interior que nos capacita para vivir la nueva vida en Cristo. No solo tiene que ver con el hecho de que la gracia es el favor inmerecido con que Dios nos salvó, sino el poder interior que nos capacita para vivir la nueva vida en Cristo. Es que Cristo, cuando llegó a mi vida, a tu vida, a mi corazón, implantó una semilla allí dentro de nosotros. Y según Efesios 4:30, coloca el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos selló para que crezcamos, para que le pertenezcamos a Él, para que consagremos nuestras vidas a Él, no de manera religiosa, sino a través de una relación personal con Él.
Entonces, entendiendo qué es la gracia, yo puedo entender que no solo lo que está diciendo Pedro aquí es crecer en la gracia, crecer en la salvación, sino que está diciendo que es solo el favor inmerecido con que Dios salvó, sino que es el poder interior que nos capacita para vivir la nueva vida en Cristo. La razón por la cual usted y yo tenemos que crecer es porque la semilla del Evangelio fue implantada en su corazón. Y no se puede quedar pasmada y sute, porque Pablo le dijo a los romanos en el capítulo 1 de Romanos, versículo 16 en adelante, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que dunamis del griego. ¿Qué significa dinamita? Lo que el Señor colocó en tu vida fue un espíritu de poder para transformar y hacerte crecer. No tienes cualquier cosa dentro de su ser. Tienes a la tercera persona de la Trinidad. Tienes al Espíritu Santo dentro de su vida. El Espíritu Santo no solamente para cantar, o no solamente para discernir, para predicar, para ver cosas. No, también lo necesitas para que crezca cada día más. Porque el propósito de que esté en tu vida es que te parezca más y más a Cristo cada día. Pero eso va a venir cuando le damos la libertad al Espíritu. De que controle nuestras vidas. De que, como dice Santiago, que ya no piense a mi manera, que ya no tenga el hecho de pensar, porque muchas veces pensamos y somos sabios en nuestra propia opinión. Es que a mí me parece así, pastor, es que yo lo hago así porque es que a mí me enseñaron así. No, cuando el Espíritu Santo está en tu vida, no es como tú piensas, es como el Señor piensa, y el Espíritu Santo te va a llevar a entender qué es lo que quieres que haga, qué es lo que tienes que dejar y dónde tienes que crecer. ¿Dónde tienes que crecer? Creced en la gracia de Cristo. Dice la Biblia en 2 Corintios 12:9 que Pablo se acercó al Señor y le había orado. ¿Para qué? Para que lo sanase. Y el Señor le dice, bástate que mi gracia, porque mi poder se perfecciona. ¿En dónde? En vuestra debilidad. En tiempo de crisis, la gracia de Cristo es suficiente. No solamente para convencernos, sino para mantener firme una esperanza que no nos avergüenza. Porque fiel y justo es el que hizo la promesa. Pero tenemos que crecer en la gracia. Tenemos que crecer en la gracia. Entendiendo primero qué es la gracia, pero también entendiendo que yo debo vivir bajo la gracia, no bajo el mérito. Y esto siempre me ha llamado la atención. El problema no es cómo empiezas, sino cómo terminas. De mediocres está lleno el mundo. A pesar de que suene fuerte, no es una mala palabra. Es una persona que determina que comenzó algo y que nunca lo termina. Y de personas así está llena el mundo. Pero que es maravilloso cuando podemos entender que Dios no nos llamó a la mediocridad. Dios nos llamó que lo que comenzó en nosotros lo va a perfeccionar ¿hasta cuándo? Hasta el día de su venida. ¿Usted cree eso? Tienes que crecer. Tienes que crecer en la gracia. Pero tienes que empezar a vivir en esa gracia en tu vida. Y eso va a llevar a que muchos creyentes comienzan por la gracia, pero luego intentan agradar a Dios por esfuerzos humanos. La gracia nos enseña a vivir piadosamente. Crecer en gracia es madurar en humildad, en perdón, en libertad interior. Y miren lo que le dice Tito en el capítulo 2. Tito en el capítulo 2, versículo 11 al versículo 12, dice la palabra del Señor, que dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Para salvación. ¿A quién? A todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo de tres formas. 1, sobria, justa y piadosamente. ¿Y qué más? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios, gran Dios y Salvador, ¿qué? Jesucristo. Cuando usted crece en la gracia, empieza a vivir sobria, justa y piadosamente. ¿Por qué el mundo está como está?
¿Por qué cualquiera se lava las manos en otro sin pensar el daño que está haciendo? ¿Por qué quiere sacar provecho de todo? Porque hay un mundo que nos está llevando a moldarnos y adaptarnos a él. Y aún el cristiano está incurriendo en eso. Aun cuando el Señor está diciendo que crezca en lo justo. Crecer en la gracia es ser justo. Crecer en la gracia es tener una conducta sobria, prudente, pacificadora. Pero también, si entiendes lo que es la gracia y vives bajo la gracia, no bajo el mérito, entiendes que debes compartir la gracia recibida. Tenemos que compartir. Ayer me gocé, me llené de gozo, se infla el pecho. Se goza uno, no existe tal cosa, pero podría decir, siente uno un orgullo santo de Dios, de poder ver cómo servían, cómo unos estaban por aquí orando, cómo otros estaban sirviendo por aquí, el otro servía el jugo, el otro atendía. Eso es maravilloso poder verlos hacer el trabajo. Luego dije, voy a la iglesia a ir a ayudar a bajar sillas y me vine y ya casi estaban terminadas. Había un grupo de hombres bajándolas, limpiándolas y de una vez acomodándolas para hoy y acomodando estas cosas. Y dije, wow, eso es crecer en servicio. Pero ¿qué pasaba? Estaban compartiendo la gracia recibida. Entonces la gracia de Cristo se crece en ella, entendiendo que es la gracia, viviendo bajo la gracia, no bajo el mérito, pero compartiendo la gracia recibida. Dios derrama su gracia sobre nosotros para que la extendamos a otros. Un cristiano que crece en gracia se vuelve más compasivo, más paciente, más semejante a Cristo en su trato con los demás. Dice Efesios capítulo 4, 31 al 32. No sé si colocaron en las diapositivas los textos, pero Efesios 4, 31 al 32 dice la palabra del Señor: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros. Y cuando crecemos, yo le quiero dar algunas características de un hombre o una mujer que ha alcanzado el crecimiento en la gracia. Y te voy a nombrar 5 acá. ¿Cómo evidencia que usted está creciendo en la gracia? Número 1, porque usted trata a su esposa como vaso más frágil. Usted como hombre empieza a tratar a su esposa como vaso más frágil. Porque te estás pareciendo a Cristo. Y Cristo no maltrata a su iglesia. La esposa de Cristo es la iglesia, según Pablo a los Efesios. Y Cristo no maltrata a la iglesia. Cristo la ama y es misericordioso. ¿Y cuántos de nosotros cargamos las viejitas que viven con nosotros a qué? A carrerones, porque no nos sirven, porque no lavan al momento, porque no están al tiempo? Muchos hombres impíos o muchos haciéndose llamar cristianos también tienden a golpear a sus esposas, pero ni hablar de las esposas que también le echan palo al marido. Veo muchas sonrisas. Y la Biblia dice en Lucas 6:45 que de la abundancia del corazón y las sonrisas también. Entonces, hermano, dice Pedro en su primera carta, el capítulo 3, versículo 7, según la Biblia de las Américas: y vosotros, marido, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Y entonces muchas veces, como hombres, oramos al Señor y decimos: ¿por qué esta oración como que no pasa el techo? ¿Por qué se queda allí? Es bueno preguntarnos cómo estamos tratando a nuestras esposas. Porque se evidencia allí, el crecimiento en la gracia se ve allí. Se evidencia allí. Pero número 2, la segunda evidencia, es cómo trata a sus hijos. Cómo trata a sus hijos. Y no hablo de que no lo corrija. Tiene que corregirlo, porque el padre que no corrija a sus hijos lo deja como bastardo, dijo el Señor Jesús. Antes bien tiene que corregirlo. Dios a quien ama corrige. Proverbios capítulo 3, versículo 1 en adelante. Así como el padre tiene que corregir a sus hijos a quien ama, porque lo ama.
pero lo hace con amor. Y dice Efesios capítulo 6, versículo 4, no exasperéis, ¿qué? A vuestros hijos. ¿Cómo estás tratando a tus hijos? Mujer, ¿cómo tratas a tus hijos? Papá, ¿cómo tratas a sus hijos? No basta con venir a darnos golpes de pecho los domingos a la iglesia. Tenemos que crecer en la gracia. Y cuando crecemos en la gracia se evidencia en el trato a nuestros semejantes, a nuestra esposa, al esposo, a nuestros hijos. Pero también la tercera evidencia, y esta es la más constante, y es la falta de perdón. La práctica del perdón. Yo les pregunto a ustedes, ¿es fácil perdonar? No. Siempre me he preguntado qué es más fácil, pedir perdón o perdonar. Para mí, para Anthony Blanco, es más fácil pedir perdón. Perdonar es distinto. Porque perdonar no es olvidar. Y eso es una mentira que nos han hecho creer muchas veces. Perdonar es recordar sin dolor. Y yo quiero ilustrar esto de recordar sin dolor. Porque hace unos 15 años estaba en el kilómetro 71 guarañando, limpiando un lugar donde íbamos a hacer una actividad con los jóvenes. Mientras guarañaba se partió una botella y se incrustó un pedazo de vidrio en mi ojo. Fui a Colón, me colocaron, revisaron, sacaron las esquirlas y me colocaron un parche. Como muchos me recuerdan, me gustaba mucho, me sigue gustando mucho el deporte. Y entonces iba hacia la cancha, en una moto que tenía, iba hacia la cancha y en una esquina salió un muchacho y me hizo volar. No lo vi, tenía un ojo tapado. Y justamente me dio por el lado que no veía. Me tumbó, caí y siempre me golpeó de eso. Las cosas malas siempre me gusta olvidarlas, pero ayer me las recordaron. y me caí, me golpeé. Estos días he pasado como 5 o 6 veces y me acuerdo clarito. Ayer le decía a mi esposa, fue aquí. Exactamente aquí caí. Aquí me golpeó y aquí caí. Yo lo recordaba clarito, pero ¿sabe qué? Recordaba, pero no me dolía. Pasaron 15 años. Mis heridas ya fueron sanadas. Eso es perdón. Así es el perdón. Recuerdo clarito lo que pasó, pero ya no me afecta. Ya no me afecta. Así es el perdón. Entonces perdonar no es olvidar. Perdonar es recordar sin dolor. No es como cuando usted comete una falla o sus hijos cometen una falla y 5 años después le vuelven, pero ¿se acuerda cuando andaba con...? Eso no es perdonar. Eso es recordar. Recordar que con dolor. Perdonar es recordar sin dolor. Entonces, uno entiende en el crecimiento de la gracia que debe aprender a perdonar. Porque si no perdona, te metes en un problema con Dios. Mira lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 6, versículo 14 al versículo 15. Ya nos vamos a ir. Veo algunos cansados. Versículo 14 al versículo 15, capítulo 6, dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio. Mateo dije, sí, me confundí, estaba leyendo en Marcos, Mateo capítulo 6. Bien, ahora sí, Mateo capítulo 6, versículo 14, dice: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre, ¿qué? Os perdonará vuestras, ¿qué? Hermano, cuando yo entiendo eso, yo digo, ¿y quién soy yo para no perdonar? ¿Cómo está usted con esa característica? Eso es evidencia de crecimiento en la gracia. Allí se evidencia el crecimiento en la gracia. ¿Sabe por qué Dios te amó? Por gracia. ¿Sabe por qué te salvó? Por gracia. ¿Sabe por qué te perdonó? Por gracia. ¿Y cómo eres tú con su semejante? La cuarta evidencia es que adquiere madurez espiritual. Se crece en el conocimiento de la gracia,
por evidencia, la evidencia es que hay un cristiano maduro espiritualmente. Dice la palabra del Señor allí en Hebreos capítulo 5, versículo 12 al versículo 14. No sé si habías leído la Biblia ya hoy, pero la vas a leer mucho. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, crecer en la gracia es tratar a mi esposa como vaso más frágil. Crecer en la gracia se evidencia en el trato a mis hijos. Crecer en la gracia se evidencia cuando practico el perdón. Crecer en la gracia se refleja con la madurez espiritual. Crecer en la gracia tiene que ver con que reflejo el amor de Cristo. Si alguno tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad, dice Juan, y no le provee para los suyos, el tal es que peor que un incrédulo y peor aún, y ha negado la fe. Cuando el COVID-19 nos volvimos personas que guardábamos cosas impresionantes y se reveló lo que había en nuestros corazones. Recuerdo que tenía una bicicleta, iba corriendo visitando a los hermanos, nunca me cuidé eso del COVID, pero íbamos visitando a los hermanos. Compramos las cajas de Atamel y entonces íbamos llevando a los hermanos y una ramita para que tomara un té, para que se fuesen cuidando, llevábamos una enseñanza y sin tener contacto con ellos lo dejábamos en una bolsita allí, ellos luego salían, limpiaban bien eso, lo recibían y entonces así íbamos sirviendo. Pero era impresionante cómo pude ver gente de la iglesia con cajas y cajas de Atamel de esas que vendían en Cúcuta Verde, porque recuerdo que traían 300, 500 pastillas, cajas, hermanos, 12, 15 cajas de acetaminofén en su casa. Y cómo el vecino de aquí se murió por no tener un acetaminofén, cómo el vecino de aquí se murió por una fiebre tan fuerte, cómo el vecino de aquí, cómo el vecino de allá. Tenían tanto sufrimiento y sin tener, estamos en crisis, no había cómo salir adelante. Y ese cristiano con ese montón de cajas en su casa. ¿Cómo supe eso? Porque después que termina la pandemia, llegaban arrepentidos allá de hacer golpes de pecho y decir, mire pastor, aquí están estos paquetes, 3,000 pastillas. ¿Y eso para qué? Bueno, lo que pasa es que sentí de parte de Dios entregarlas. ¿De parte de Dios sentiste entregarlas hoy? Hace 6 meses se murieron sus vecinos. ¿Cómo estaba el amor de Dios en tu vida? ¿Cómo estabas evidenciando el amor de Dios en su vida? ¿Cómo me ibas a decir que estabas creciendo en la gracia? Eso es crecer en la gracia. Es aprender a mostrar mi amor genuino, auténtico, hacia aquel que no tiene. No estoy diciendo que se despoje de sus cosas. Usted tiene que ser un buen administrador, porque si no Dios te quita las cosas. Tiene que ser un buen administrador. Pero si usted ve a alguien tener necesidad y está movido por el amor y la misericordia de Dios, no puedes esperar revelaciones. Usted sabe lo que tiene que hacer. Eso es crecimiento en la gracia. Ve y comparte, ayuda mientras pueda. Pero crecer en la gracia también tiene que ver con que mantiene un vivo respeto a sus padres y autoridades inmediatas. Aquí no hay semáforos, en la fría hay muchos. ¿Cuántos de ustedes al menos se han comido un semáforo? A ver, levanten la mano. Wow, creí que era yo solo. Pero ¿sabes? Muchas veces andamos en la vida tan apurados y tan afanados que no queremos respetar ni siquiera un simple semáforo que dura 40 segundos sin cambiar. Y que sabemos que está en rojo y que si no lo comemos, ¿cuántos de ustedes no se han comido un policía acostado? Un reductor vial, como se llama. Muchos. Andamos afanados. Así andamos por la vida. Y no nos importa lo que nos encontramos. Nos llevamos lo que sea por delante. Pero la Biblia nos enseña, según Efesios 6, 1 al 2, a que tenemos que aprender a respetar.
Entonces dice, mientras dependa de vosotros, tratad de estar en paz con todos los hombres. Ayer compartía con Abraham y le decía, tienes un reto por delante. Que la iglesia no te vea más como Abraham, que te vea como el pastor Abraham que Dios llamó para esta iglesia. Y el respeto no se merece, se gana. Cuando servimos, cuando crecemos en la gracia. Era muy bonito ver a Marcial allí y yo lo respetaba porque era un señor. Pero lo respetaba porque era el pastor. La Biblia me dice en Hebreos 3:17 que debo que respetarle. Como alguien que tiene que dar ¿qué? Cuentas a Dios. Un día por cada uno de ustedes. No tengo duda que los 2 años que viví aquí, un día, según 2 Corintios 5 días en el tribunal de Cristo, tengo que entregarle cuentas a Dios lo que hice. Quizás no para ser condenado, pero sí para entender que necesitamos entregar cuentas. Entonces, mis hermanos, crecer en la gracia se evidencia en su trato a su esposa, a sus semejantes, en su trato a sus hijos, en la práctica del perdón, se refleja en el amor de Cristo, se refleja adquiriendo madurez espiritual, manteniendo un vivo respeto hacia sus padres, autoridades inmediatas de sus pastores. Y Filipenses 2:13 dice que se ocupan en su salvación. ¿Ocupados en qué? En vuestra salvación. Y esto tiene que ver con el hecho de la santidad. La santidad posicional, que tiene 3 fases: posicional, cuando Cristo viene en nuestra vida, nos santifica, pero también existe la santidad progresiva, que es la que debemos anhelar y buscar cada día, y esa santidad final cuando Él venga. Y en tercer lugar, crecer en el conocimiento de Cristo. No solo es crecer en la gracia, también es crecer en el conocimiento de Cristo, teniendo cuidado con esto. Y es que uno de los problemas que enfrentaba la iglesia cuando Pedro estaba hablando era porque el gnosticismo estaba diciendo, o hasta el día de hoy donde hay gnósticos, ellos creen que son salvos mientras más conozcan al Señor. Y no es así. El único que tiene poder para salvar es Cristo. Pero para ser salvo, solo lo que yo necesito es ¿qué? Creer. Ahora, la evidencia de que creí no es como inicio, es como termino. Como termino. Y fíjese lo importante, crecer en el conocimiento de Cristo es un conocimiento relacional, no solo intelectual. Pedro no habla solo de saber más de Cristo, sino de conocerlo más personalmente. Filipenses 3:10 lo va a llevar a eso. El crecimiento espiritual se mide por cuanto nos parecemos a Jesús, no por cuánta información bíblica acumulamos en nuestras mentes. Hace un tiempo conocía de una iglesia de la organización Novice, y recuerdo que había un ministerio de jóvenes y ellos iban a unas competencias bíblicas todos los años. Y hermano, es impresionante porque estos jóvenes tenían 7 años consecutivos ganándole al que se le parara enfrente en las competencias bíblicas. No había quien les ganase. Era impresionante cómo volaban en la Biblia rápido, memorizarla. Pero era muy impresionante el desastre de vida que tenían. Estaban llenas sus mentes de información, pero no estaban llenas de acción. El conocimiento sin la práctica es muerta, dice la palabra del Señor. La fe sin obra es ¿qué? Muerta. Es que tienes que practicarla. No ser solamente oidores y conocedores, sino que practicantes de la palabra del Señor. El crecimiento de la gracia que está pidiendo Pablo, ya lo expliqué, pero el crecimiento en el conocimiento de Dios tiene que ver con un conocimiento relacional, no solo intelectual. Yo les pregunto a ustedes lo siguiente: ¿cuántos quieren vivir la vida eterna? Ahora les pregunto, ¿qué es la vida eterna? Porque la gente habla mucho de eso. ¿Pero qué es la vida eterna? La Biblia nos dice que es. En Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has visto. Hermanos, crecer en el conocimiento de Cristo es conocer relacional, un conocimiento relacional, pero también un conocimiento de su carácter.
Cuando estudiamos los evangelios revela su humanidad, servicio y obediencia. El conocimiento de Cristo transforma el corazón y renueva la mente. ¿Por qué la gente se cree animal hoy día? Esta mañana preguntaba Ibel, ¿ya llegaron los terines aquí? Nosotros allá en el páramo estamos anhelando que lleguen. Pero no que lleguen como perros o que lleguen como gatos, sino que lleguen como güeyes para enyugarlos. Y ponerlos a trabajar. Si son güeyes hay que ponerlos a trabajar. El güey se le coloca un bozal a las 6 de la mañana y se le quita a las 6 de la tarde. No toma agua, no come pasto mientras esté trabajando. Y con ese yugo que no se le quita. La gente, cualquier tontera, cualquier moda quiere seguir hoy día. ¿Por qué causa? Porque Pablo le dice a los romanos, no os conforméis al presente siglo, sino que transformaos por medio del conocimiento de la palabra de Dios, para que podáis entender cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta. Hermanos, no solo es conocimiento relacional, sino conocimiento de su carácter, es permanecer en comunión viva con Él. Y este conocimiento crece mediante la oración, mediante la meditación y la obediencia diaria. Cada experiencia difícil es una oportunidad de conocer a nuestra faceta de Cristo, su poder en la debilidad, su consuelo en la prueba y su fidelidad en la esperanza. Y hay 3 cosas que debemos hacer para tener un conocimiento de Cristo. Número 1, usted lo sabe de memoria, crecer en la oración. Y cuando voy a la Biblia me encuentro de aquella parábola que el Señor usó en Lucas capítulo 18, versículo 1. Y dice, Jesús le enseña una parábola sobre la necesidad de orar. Es una necesidad de poder orar. Y esa necesidad de orar me lleva a ilustrarlo de la siguiente manera. Ya vamos a terminar. Pero antes quiero que usted pueda entender qué es conocer a Cristo y por qué es necesario crecer en el conocimiento de Cristo. Yo quiero que usted agarre su mano derecha, levántela así. Ahora usted la va a llevar a su nariz. Y a la cuenta de 3 yo voy a contar 5 minutos. No puede respirar, no me hagan trampa. Yo traje un buen regalo. Y entonces al término, los que le cumplen los 5 minutos, usted levanta su mano. Voy, 1, 2 y 3. No respire, no hable. 5 segundos. Veo muchos respirando. 7 segundos. 9. 10 segundos. ¿Sí crees que puedes aguantar 5 minutos sin respirar? ¿Por qué? Te ahogas. Hay un colapso de falta de oxígeno en los pulmones y ¿qué? Se estalla. El corazón deja de bombear la sangre y el cerebro se atrofia y puede ocasionar un paro respiratorio. Hermano, así como el oxígeno es necesario para poder vivir, la oración es necesaria para poder crecer en el conocimiento de Dios. Un cristiano no puede vivir sin oración. Eso es conocimiento de Dios. Eso es conocimiento de Dios. Usted conoce a Dios mediante la oración. Y en ese versículo dice que la oración es una necesidad. La oración debe ser siempre y la oración se debe hacer sin desmayar. Pero lo segundo es crecer en la meditación de la palabra. Siempre cantamos como allá en 1:9. En uno de los cantos de cumpleaños de los evangélicos cantamos como allá en 1:9 en el libro de Josué. Bien, el 1:9 no llegaría al 9 si no empieza por el 6. Y el 6 nos va a decir que lo que estamos proclamando, la esperanza que esperamos, que está en el versículo 9, viene como consecuencia de que el versículo 6, 7 y 8 son una necesidad. Y dice, oiréis estas palabras y las meditaréis y las leeréis y las comeréis, y entonces harás prosperar tu camino. Como consecuencia de que traes plata. La plata no prospera. Dios no necesita tu plata. Tú das porque es una acción interna del corazón, como bien lo explicó su pastor hace rato. Das porque ya Dios te dio. Pero lo que va a hacer crecer
tu vida diaria. Y tu vida es la palabra del Señor que tiene toda la vitamina para que su cuerpo espiritual pueda crecer. Lo tercero es la obediencia a esa palabra. Dice Apocalipsis 1:3, del griego Makarios, bienaventurado, no es 3 veces feliz, es inmensamente feliz. ¿Quién? Aquel que oye, aquel que lee, pero aquel que guarda, aquel que cumple, aquel que obedece la palabra de Dios. ¿Cuántos son obedientes a la palabra de Dios? Amén, aleluya. Váyase a su casa. Y a quien más se le da, más se le pide. Conforme lo que usted hable y conforme lo que usted cree, va a ser cada día probado. Y por último, yo sé que muchos estaban esperando ya que dijera por último. Pedro no solamente dice crecer en la gracia, crecer en el conocimiento, sino que dice el propósito por el cual debemos de crecer. Ese versículo tiene todo lo necesario para predicar. Y si invitan a otros pastores, les aseguro que va a seguir predicando al Señor porque tiene mucho contenido. Y es crecer para su gloria. El propósito del crecimiento, según el texto, es que Pedro termina el versículo diciendo, ¿cómo? Antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Punto. Ahí viene el propósito. ¿Cuál es el propósito? A Él sea la gloria. ¿Cuándo? Ahora y hasta el día de la eternidad. Así sea, que se traduce el amén. Así sea. El propósito del crecimiento. Pedro termina el versículo diciendo: a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Nuestro crecimiento no es para envanecernos, sino para reflejar la gloria de Cristo al mundo. Para eso es nuestro crecimiento. Y permítame leerle Mateo 5:16. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Mateo capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y que glorifiquen a vuestro Padre, que está ¿dónde? En los cielos. El crecimiento espiritual, el crecimiento en la gracia, va a traer como consecuencia favorable la gloria de Cristo. Pero también el crecimiento en todo produce fruto. Cuando crecemos, la gloria de Cristo se manifiesta en nuestro carácter, en nuestra familia, en el servicio y en la iglesia. No se trata solo de tener dones espirituales, sino de fruto. Y no me pagó George Levinson para que le hiciera publicidad, pero cuando me fui de aquí, solamente era bajista, ahora ya toca la batería. Eso es crecer. Eso es crecer. Eso es crecer. Eso es crecer. La necesidad de crecer. ¿Sabes por qué, hermano? Dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 6. Porque el que comenzó una buena obra en nosotros, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar ¿hasta cuándo? Hasta el día de su venida. Y Jeremías ilustra esto en el capítulo 18, versículo 1 al versículo 6. Ayer una hermana ahí en 3 de mayo me decía: te recuerdo porque hace 17 años trajiste una vasija de barro y la partiste en una enseñanza. Yo, bien. Eso venía a mi mente cuando estudiaba. Cuando estudiaba el hecho de poder pensar que nosotros somos el barro y Dios es el alfarero. ¿Cuánto vamos a crecer? Hasta que Él quiera. Porque su palabra dice que Él comenzó en nosotros una buena obra. ¿Cuál es la obra? Parecernos más y más a Cristo. ¿Por qué? Porque esa imagen que teníamos, con la que fuimos creados en Adán y Eva, se perdió en el huerto del Edén. Ahora, a través del sacrificio de Cristo, nos salva y empieza a hacer una obra en nosotros. ¿Cómo la trabaja? A través de las pruebas. Dice el mismo Pedro: aunque por ahora tengáis que ser probado como el oro. Las pruebas, cuando se originan en el trono de Dios, son permitidas para nuestro crecimiento. No son pruebas para que nos acongojemos o para que nos turbamos, sino porque cada prueba tiene un propósito de crecimiento eterno para nuestras vidas. Amén. El día de la eternidad, dice la palabra del Señor, cuando Cristo venga, nuestra madurez será completada.
Entre tanto, seguimos creciendo para glorificarle aquí y prepararnos para verle allá. Mis hermanos y amigos, finalmente, el llamado de Pedro sigue siendo urgente. Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecer es madurar, es avanzar, es rendirse más a Cristo. No es cuestión de edad o experiencia, sino de vida espiritual. Quien vive en Cristo no se conforma con lo alcanzado, sino que cada día anhela crecer más y más en Él. Amén. Por eso, si usted ha entendido lo que he enseñado, te pido que te pongas de pie. Y que podamos orar al Señor y poder decirle, Señor, yo quiero crecer. Yo necesito crecer. Entiendo que es crecer en la gracia. Yo tengo que parecerme a ti. Yo tengo que crecer en el conocimiento. Porque el propósito es eterno. El propósito es glorificar tu nombre. El propósito es exaltar tu nombre. Dile, Señor Jesús, hoy necesitamos crecer, Padre Celestial. Yo necesito crecer, parecerme más a ti, para ser entonces un mejor esposo, para ser un mejor padre, para ser un mejor hijo, para ser un mejor creyente. Yo necesito crecer. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, hoy oro por tu iglesia, Dios con nosotros. Necesitamos crecer, Señor. Necesitamos crecer. No basta solamente con venir y hacer una oración y entregarnos a Cristo. Necesitamos crecer, parecernos cada día más a ti, Señor. No sé si aquí hay alguien, Señor, mi Dios Todopoderoso, sufriendo de ataduras del perdón por causa, Señor Dios, de falta que le cometieron en el pasado y que viven atados, esclavos, Señor Dios, que no han experimentado la sanidad, la libertad que trae el perdón, Señor. Pero en esta mañana yo oro a ti, Señor Dios, confiado en tus propósitos, porque aquel que cree en Cristo tiene el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo lo va a llevar a crecer en la gracia, y se evidencia la gracia a través del perdón, a través del conocimiento, Señor Dios, relacional que tenemos contigo. Te pido en esta mañana, Señor Dios, que inquiete ese corazón. Si hay personas que están viviendo esclavas, Señor Dios, de la falta de perdón, yo te ruego en el nombre de Jesús, usted que los creó, usted que los conoce en esta mañana, quebrante ese corazón, Señor, y llévalo a tu presencia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, que no pase un año más sin yo crecer. No puedo seguir siendo la misma persona. Necesito crecer, necesito avanzar, Señor. Dile a tu Dios allí donde estás. Quizás usted en esta mañana puede decir también, pastor, yo estoy orando, sí, crezca más, crezca más. Quizás usted está ayunando, crezca más, creced más. No te canses de creer, porque por ahora la razón por la cual seguimos en esta tierra es porque no hemos terminado la obra que el Señor nos encomendó para hacer. Señor, yo te lo ruego y te lo pido en el nombre de Jesús. Bendice la familia de Dios con nosotros. A cada esposa, a cada esposo. Bendice a cada joven, a cada niño, a cada anciano. Bendice al enfermo, Señor Dios, al que está sin trabajo, al que está desamparado, Señor Dios, al que vive sin esperanza, en el nombre de Jesús, Señor. Que pueda entender que tiene que crecer. No basta, Señor Dios Todopoderoso, con estar donde estamos. Necesitamos crecer. Y para ello tenemos que hacerlo en tu gracia y en el conocimiento relacional contigo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te doy gracias. Te alabo y te bendigo porque me has permitido compartir estos días con mis hermanos. Y cuando ya debo regresar a casa, Señor Dios, también te pedimos por nuestro regreso, Señor Dios, hacia nuestro pueblo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendícelos hoy, mañana y siempre y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios y su multiforme gracia los bendiga, mis hermanos. Me alegró en el corazón poder volverles a ver. Ojalá y no pasen 14 años para volver a venir. Ojalá y pasen 20 o 30 años más. Que el Señor me los bendiga, me los guarde y me los cuide cada día más. Gloria a Dios, bendiciones a nuestro pastor Anthony Blanco, su esposa, su niña Bárbara,
su suegra.